3, 2, 1. Muy buenas, mamadísimos. Soy Edu Martos y esto es el capítulo número 20 de la tercera temporada. Y hoy vamos a hablar de un tema que a lo tonto, en esta tercera temporada parece que estoy hablando de un montón de cosas ilegales, un montón de temas de droga, de dopaje, etcétera. Pues sí, hoy vamos a hablar de los estimulantes, tanto legales como ilegales. Y además, la persona que va a entrar ahora mismo al podcast, que ya sé que habrá leído quién es, porque si no, no te hubieran metido. Has leído el título seguro, has visto la foto que habré puesto de Xavi, de Biochimestre Fitness. ¿Qué pasa, Xavi? ¿Qué tal, Edu? ¿Qué tal todo? Bueno, le he dado un paso un poco random ahora que lo pienso, pero bueno, ya se va a quedar así. Xavi, tío, te tenía que haber hecho una mejor presentación y voy a decir, no he hecho la presentación todavía. Es decir, te quería dar la intro ahí, que estuvieras aquí, para decirte, joder, tío, creo que eres una de las personas que hace más atrás tiempo conozco dentro de la comunidad. Además, Xavi, para que no lo sepa, divulga sobre todo sobre por lo menos en AudioFit, por lo menos en Fit Generation, sobre suplementación. Además, es dietista, bioquímico de formación, doctor, pero lo más importante es que está mamadísimo. Eso es lo más importante. Sobre todo, dentro de la evidencia científica, lo máximo es estar fuerte. Ya todo lo demás por debajo. Si no estás fuerte, ya lo que divulga ya pierde sentido. Pero, como él lo está, pues ya va bien la cosa. Sí, pues bueno, Edu, a ver, parte número 1. Doctor no llega a ser doctor porque el doctorado lo dejé a mitad de gas. Sí, estuve 2 añitos haciendo investigación en genética del deporte y dentro de la genética del deporte pues tuve la ocasión de ver bastante más allá de lo que vulgarmente a lo mejor podíamos hablar por genética, ¿vale? Y precisamente una de las cosas que podíamos mirar era el tema de las adicciones, sobre estimulantes. Al final, todos los estimulantes actúan sobre determinados receptores en el cuerpo, ¿vale? Y hay determinados polimorfismos genéticos, o sea, pequeñas diferencias entre personas, ¿vale? Que hacen que a algunas personas les afecten de una manera o de otra, ¿vale? Entre otras muchas cosas que también pueden afectar. Pero bueno, es importante que al final, esto lo he recalcado, ¿vale? Porque al final, pues bueno, sí, efectivamente soy licenciado en bioquímica por la Universidad del País Vasco en el año 2012 y luego posteriormente, pues bueno, me saqué el grado de superior en dietética. Y luego, aparte, he hecho un montón de másteres, posgrados, he sido profesor en la universidad también. Entonces, bueno, he hecho un poco de todo en el ámbito de. Es verdad, lo de la uni se me había olvidado, tío. Sí. Porque aparte, de hecho, creo que coincidió cuando entraste en AudioFit, ¿puede ser? Sí. Justamente AudioFit empezó en 2017 y yo justamente en 2017 fue el último año que competí en Menphysic y también era justo cuando comenzaba con el doctorado, que luego ya lo dejé en el año 2019. Sí, aparte me acuerdo de verte allí en el laboratorio y todo eso, tío. Es que a lo tonto, Xavi, es que somos perros viejos ya, ¿eh? Dentro de la comunidad. Sí, tío, sí. Joder, tengo yo 34 años, ¿vale? Y empecé la tesis, empecé muy mayor, empecé con 28, creo recordar. Entonces, sí, era una edad un poquito avanzada para empezar una tesis doctoral. Yo, de hecho, estaba sin beca y sin nada, o sea, yo al final tenía mi trabajo, luego aparte pues estaba con el doctorado, precisamente en ese intervalo de tiempo durante el doctorado fue cuando hice las pruebas libres del FP, o sea, es que fue todo junto, entonces, bueno, hubo un momento en el que tuve que quitar el lastre del camino porque además lo que estaba investigando pues tampoco me convencía muy al 100%, entonces, bueno, tengo ahí un artículo publicado como primer autor, otro tengo publicado como segundo autor, tercer autor, entonces, bueno, tengo mis cosillas hechas en la ciencia, he visto, vamos a decir, el lado malo y el lado bueno de la moneda del ámbito de la investigación y con eso me quedo, sinceramente, me gustó, luego ya posteriormente me metí ya a lo que fue la consulta presencial, que hay, como digo yo, eso sí que es una verdadera ciencia, porque eso es empirismo puro y duro, y ahí es donde realmente la ciencia está muy bien, ¿vale? Pero el factor de n igual a 1 es lo que realmente hace que una persona mejore o no mejore, porque tú puedes tener conceptos generales de muchas cosas, pero cada persona luego es un mundo. Entonces, yo creo que eso es otro grado aparte. Sí, entiendo que nunca dejando de lado lo que es la ciencia, pero sí centrándolo más en él. Efectivamente. Todo lo que ha aprendido, todo eso, y dices, coño, ¡pum! Para Pepe García, esto. Efectivamente. Es un poco el tema. Así que eso sería un poquito la presentación. Pues, Xavi, joder, es que es verdad. Yo diría que me acuerdo exactamente cuándo te conocí.
que fue en el campo de Power Explosive. Rollo, yo no estuve allí en ese campo, Sí. pero sí me acuerdo de verte con Ori Ángel, con Pablo W. Leaf, personas que han pasado por este podcast. Y creo que fue en 2017 también, ¿no? Sí, en 2017, verano de 2017, sí. Sí. Que de hecho, fíjate, yo llegué al campus y me acuerdo que, no sé si fue la primera tarde o la segunda tarde, dijeron, nada, tenemos un rato libre, vamos a entrenar. Y yo, claro, yo venía una lesión, yo había estado 4 meses parado sin poder entrenar, y llevaba 3 semanas entrenando, ¿no? Y nada, yo me puse a hacer un circuitillo de estos típicos de full body por hacer una cosilla, ¿sabes? Porque tampoco hacía mucha cosa en ese momento. Y de repente me acuerdo que Eneco estaba preparándose para competir y me viene y me dice, tío, ¿te estás preparando para competir? Y le digo yo, no. y en plan, ¿cómo que no? Si está súper seco. Y nada, y me empezaban a comer el coco entre todos y al final, pues mira, terminé compitiendo. O sea, de hecho, hice la inscripción una semana después del campo. Bueno, es que de hecho, yo creo que una de tus señas de identidad es la sequedad, tío. Sale muy seco y lleno de venas. Sí, tío, pero a ver, es que, claro, a ver, la gente me ha conocido ya con 28 años, pero la gente también no me ha visto cómo era yo cuando entré en el gimnasio, ¿vale? O sea, yo entré en el gimnasio en el año 2006, con 17 años o con 16, 55 kilos de peso, 1,82, era una raspa seca, porque yo hacía kickboxing en aquel entonces. En apenas un año y medio me puse en 90 kilos. Pasadetes, porque yo no comía bien, o sea, yo comía de todo y a reventar. Entrenaba 4 días por semana, hacía boxeo otros 4 días, o sea, yo estaba en ese sentido mal de la cabeza, o sea, hacía todo a lo loco. ¿Qué pasa? Que con 20 años me entró la neura de querer competir. Entonces, aquí lo bueno es que donde vivo yo, antiguamente hacían campeonatos sin federación y sin nada, que eran campeonatos de ámbito local y tal. Tú ibas, pagabas una inscripción, incluso gratuitos, que lo fomentaba el ayuntamiento, te ponías el tinte y competías. Entonces, la categoría de Men's Physique, de hecho, o sea, esto lo voy a contar y tampoco que no suene mal, pero bueno, nosotros competíamos en aquel entonces ya una categoría que se llamaba Body Playa, ¿vale? Que era un Men's Physique, sí, además fuimos súper criticados. O sea, yo me acuerdo que salieron un montón de fotos de estos campeonatos en los foros de Musclecop y todos estos, y fuimos hiper mega criticados, que qué culturistas que no enseñaban la pierna. Y 2 años después lo estaba cogiendo la FDB para meterlo en sus filas. ¿Por qué? Porque era una categoría que nosotros salíamos 25 personas en un ámbito local. Biofilón ahí. Hombre, entonces fue la hostia, tío. Y yo empecé a competir en 2021, ¿vale? Y yo en 2021 competí con más peso que como competí la última vez que competí, fíjate lo que te digo, pero claro, no tenía nada que ver el cuerpo. Estaba definido, pero no estaba con piel de papel. Entonces, claro, luego ya fueron años y años y años, algunos competitivos, otros no competitivos, hasta que al final, pues bueno, sales en tu mejor forma física, pero simplemente porque han pasado años y ya conoces tu cuerpo. Entonces, ya sabes hasta dónde puedes apurar y hasta dónde no. De todas maneras, también se me juntaron un poco el hambre con la ganas de comer en ese tramo, porque año 2017 pedí una lesión, estaba bastante fino. En cuanto me puse a entrenar un poco, recuperé la masa muscular y seguía fino. Y en cuanto ya me planteé el objetivo competitivo, nada, fue hacer 2 ajustes en la alimentación y mantenerme tranquilo, que eso nunca lo había hecho de cara a competir, porque yo siempre había ido a competir con objetivo competitivo y esta preparación simplemente lo que hice fue mantener un punto, o sea, tampoco fue complicado. De hecho, yo la última competición con respecto al verano fue casi 10 semanas después, o sea, yo ya estuve 10 semanas prácticamente con el punto, entonces lo único que me quedaba era mejorar ese punto y precisamente no tenía que bajar comida, tenía que comer más. Entonces, para mí fue relativamente sencillo. Y luego, de hecho, ahora he estado este verano, he estado también bastante fastidiado de salud, con 4 úlceras por motivos de estrés. Y tan pronto como me puse a entrenar, en septiembre tengo fotos y vídeos que prácticamente estaba para competir otra vez. Pero es que ya lo de la competición no me llama, porque no me va. O sea, creo que al final se ha convertido en un ¿Es muy mainstream? Sí. Sí, y no estoy dispuesto ni a gastar, o sea, ya por el tema económico de la preparación, no, porque en sí, al final, alimentarte, pagar una cuota de gimnasio y dormir tampoco es algo caro. Pero sí que es cierto que al final todo el tema de viajes, inscripciones, es que no merece ni la pena. Yo al menos ya lo veo con otros ojos. Que ya, tío, Xavier, un hombre casado, tío. Ya... Es que, claro, yo ya soy un hombre casado, tú lo has dicho, soy un hombre casado y con otros objetivos de la vida. Sí. Ahí, ya para finalizar el tema así más como más de el inicio, ¿no? Por así decirlo, tío. Otra cosa que me llamaba mucho la atención tuya eran los pozales de arroz, tío. Sí, tío. Sí, a ver, yo siempre he dicho lo mismo. A ver, al final, una persona que tiene que comer mucha cantidad de comida tiene que encontrar un alimento que sea sano y que lo pueda consumir en grandes cantidades. Entonces,
A mí cuando yo cuando pregunto a la gente y le digo, ¿cuál es tu comida favorita? Y la gente te dice la pizza, la hamburguesa. Yo siempre pienso lo mismo y digo, tío, no me lo creo, porque, a ver, me lo puedo llegar a creer, pero en cierta manera yo considero que tu comida favorita tiene que ser aquella comida que puedas realizar casi todos los días en cantidades masivas. Entonces, yo en mi caso te diría que es el arroz. O sea, yo comer, por ejemplo, arroz con salmón y salsa de soja, para mí eso es un manjar. Claro, al final esto es como todo. Los gustos van cambiando y hay temporadas en las que me da por hacer eso y hay otras temporadas en las que me da por otra cosa, ¿sabes? Ahora, por ejemplo, estoy tirando todo el día de bocadillos porque no tengo tiempo para comer. Sí, y me acuerdo de también como cuando ponían lo de la miel, tío, el peaje. También me llama mucha atención. Claro, digo, claro. Tío, ¿en serio? Digo, a mí, por ejemplo, que me gusta mucho la miel, es como, ¿cómo que el peaje la miel, tío? Sí, tío, yo decía, a ver, hay que meter ahí un aporte extra de alguna manera y digo yo, para empezar el desayuno tengo que pagar primero el peaje y el peaje era meterme un par de cucharadas de miel, pues ya está. Luego ya se empezaba el día. Pero tú hacías como rollo, pero a ti te mola, entiendo, la miel. Sí, me encanta. Vale, me encanta. es que no sé por qué nunca te lo pregunté, pero siempre al poner peaje digo, pues será que no le mola y por meter calorías y que sea rápido y que sea palatable, pues miel. Sí, no, sí me gusta, me encanta, vamos. De hecho, fíjate hasta qué punto soy friki de la miel, que siempre que bajo a Madrid voy a una tienda que era donde vivía yo en Madrid en el año 2012, porque yo estuve un año en Madrid, y bajo y me compro como 20 kilos de miel. O sea, literalmente. Sí, pero en plan loco, o sea, me gasto 200 pavos en miel para tener ahí para un año. O sea, tal cual. Sí, se llama, la tienda está ahí en Madrid, en el centro, se llama El Cosechero. Y la verdad es que yo compro una miel que se llama miel de lavandín, que es una miel un poco especial, vamos a decir, y tiene un sabor brutal. Bomba. Pues mira, cuando vaya a Madrid lo mismo más somos, porque a mí me mola bastante la miel, así que... Pues ahí tienes variedad por un tubo. Así a ver si subo los 120 kilos, tío. Esa es la clave. Bien, Xavi, vamos a hablar, tío... Coño, es que, es más, voy a decir que a Xavi lo tengo en mente, coño, ya digo, hemos estado hablando de hace cuántos años nos conocemos ya, con la tontería. Y al principio de yo abrir el canal de Workout Lab, pensé en Xavi, de los primeros sí que pensé. Y le dije de venir y me dijo que sí. Y no sé por qué se quedó eso en el tintero. Se quedó como... pues no sé si a Xavi se le pasó, a mí también. Y mira que no hemos visto veces desde entonces. Espera que hay una pandemia entre medio, que ahí no nos veíamos. Pero como que nos veíamos. Y da la casualidad que voy al evento de Power Building Official a hacer la exhibición, el show. Vamos al Mafi y es el Mafi de Xavi. Y estamos todo el show juntos, hablando. Y digo, Xavi, tío, vente al podcast. Y me dice, claro, tío, sin problema. Pero fue súper random, porque yo ni me acordaba que te lo había dicho, ni tú tampoco. Y lo pensé en ese momento, es decir, como si nunca te lo hubiera dicho. Y además que eso, llevamos tiempo sin vernos en persona. Y fue casualidad, yo no te esperaba allí. Sí, casualidad. Pues bueno, me apunté a ese gimnasio hace unos meses. Bueno, era mi antiguo gimnasio, yo estuve ahí 7 años apuntado. Y casualidad, pues me apunté hace unos meses porque yo venía a otro gimnasio en el que no se podía entrenar, o sea, estaba un deterioro físico y mental brutal y nada más me apunté a ese gimnasio, en 6 semanas cogí 12 kilos de peso. Entonces, bueno, fue casualidad que me dijo el monitor, va a venir Iván y tal, a que hacer una exhibición y tal, va a montar un evento y tal, y dije, sí, pues de puta madre. Y casualidad apareciste justo por ahí y dije, mira, estaré tú. Y dije yo, sí. Pues, que me quedo. Sí, ya ves, Aparte de eso, que estuvimos todo el evento juntos, me ayudaste a grabar, estás ahí conmigo y todo eso, así que te agradezco públicamente. Que estuvo gracioso, aparte estuvimos hablando de muchas cosillas, así que bueno, tío, y la casualidad pura. Sí, tal cual. Y por eso, una semana después, porque eso fue, coño, hace nada, una semana. Sí, eso ha pasado. Estamos aquí grabando. Efectivamente. Bien, y Xavi, tú eres un gran amante de los estimulantes. Sí. De hecho, por eso, una de las cosas por las que ha venido al podcast, porque con Xavi podemos hablar de muchísimas cosas. De hecho, hemos hecho, entre comillas, un podcast off the record que para nosotros se queda. Sí, mejor. Se queda para nosotros totalmente, pero os aseguro que era muy interesante y hubiera encantado escucharlo, pero no voy a poder escucharlo. Porque de hecho no está grabado, así que se va a quedar con nosotros. Xavi, ya lo he dicho, de verdad, puedo hablar de muchísimas cosas. De hecho, a nivel divulgativo, hablo más de suplemento y luego sobre todo de Fit Generation ahora. Y en tu perfil en sí hablas más como dietista de cara a CrossFit. Sí, nutrición en general. Sí. Pero, concretamente, en este capítulo,
vamos a hablar de estimulantes, porque Xavi es un gran amante de los estimulantes, aunque no hables, por así decirlo, de ello a nivel divulgativo, pero sí has hablado en historias, te he escuchado yo muchas veces en persona hablar de ello. Así que no se me ocurre mejor persona para hablar de ello, tío. Aparte, que tiene bastante chicha, porque ya no van a ser solo legales. Sí. Vamos a hablar del abanico a legal, ilegal, como lo queramos ver. Hey. Además, el cabrón de Xavi me ha hecho hacer guión. Sí, mamadísimo. Me ha hecho hacer guión el cabrón. Que ya sabéis que yo no suelo hacer guión y está haciendo guión. Sí. Bien, pues Xavi. A ver, entiendo que la mayoría de gente sabe que es un estimulante, para qué sirve todo eso. Pero bueno, por si alguno no se ha enterado o por dar tu visión de ello, ¿qué son? ¿Para qué sirven? ¿Y qué hacen? Vale, pues los estimulantes al final no dejan de ser moléculas que tienen efectos a nivel del sistema nervioso central o a nivel del sistema nervioso simpático principalmente, ¿vale? Al final están catalogados de muchas maneras distintas, ¿vale? Pero casi todos ellos al final se podrían decir que actúan sobre las mismas vías, ¿vale? Actuando como miméticos de determinados neurotransmisores, como pueden ser la adrenalina, la noradrenalina, la dopamina, la serotonina, etcétera. O algunos de ellos lo que hacen precisamente es inducir precisamente el que nosotros produzcamos mayor cantidad de estos estimulantes, ¿vale? Luego, aparte, también hay otros que lo que hacen es inhibir la recaptación, etcétera. Pero bueno, a grosso modo se podría decir que esos son los estimulantes. Claro, ¿qué pasa? Que dentro de los estimulantes encontramos multitud de ejemplos, ¿vale? Voy a ir hablando un poco, voy a ir hablando un poco de forma cronológica, ¿vale? De todo lo que yo he ido viendo, ¿vale? Y por qué lo he ido viendo de una manera y cuáles he llegado a probar, porque yo no tengo ningún problema en admitir. Sí, de hecho una de las preguntas que habíamos hablado, de hecho, que tú no tienes ningún problema en hablar de lo que has tomado, pues, a ver, cuando dices ningún problema, ya sabéis que va porque ha tomado cosas alegales. Entonces, sí, no, me refiero, o sea, creo que justamente en el campo de los estimulantes, uno de los grandes errores es el buscar esa ilegalidad en todos los contextos, ¿vale? O sea, me refiero, posiblemente casi todo el mundo que esté viendo este podcast, seguramente, si cogemos un listado de fármacos, un listado de productos, etcétera, y se lo damos a que lo vea la persona y diga, pues mira, esto lo tomo yo alguna vez, y digas, bueno, estás tomando efedrina y no te has dado cuenta, y dices tú, ya, pero bueno, yo he tomado una crema para las hemorroides, sí, pero bueno, tiene efedrina, o sea, me refiero, es una línea tan sumamente delgada en lo que es legal o es ilegal, que al final eso es como todo, depende con qué objetivo lo hagas. O sea, si lógicamente vas a una competición y vas, lógicamente, con sustancias prohibidas, te hace un control antidopaje y das positivo, pues vale, es que está bajo tu responsabilidad no consumir ese tipo de cosas. Pero me refiero, en el ámbito lúdico, todo el mundo que sale de fiesta y hace consumo de drogas recreativas, la gran mayoría daría positivo en un control de dopaje, ¿vale? Y nadie le llama dopado. En todo caso, lo puede llamar drogadicto, bueno, como lo quieras llamar. Sí. Pero es algo que está bastante normalizado, ¿vale? Entonces, bueno, comenzando un poco por los inicios, ¿vale? Tenemos que hablar un poco de la cafeína como el estimulante más comúnmente utilizado a nivel mundial, ¿vale? Que, ojo, yo os voy a decir una cosa, yo soy un gran defensor del consumo de cafeína para el estudio, para el rendimiento físico, y ahora mismo soy una persona que no es que lo tenga, vamos a decir, olvidado, pero llevo sin hacer consumo de cafeína desde el verano, ¿vale? ¡Hostia! Sí. De hecho, empecé a subir cierta divulgación en mi página de Instagram porque los distintos manuales que hay para diagnóstico de adicciones dentro de lo que es la psicología incluyeron a la cafeína como precisamente una molécula que puede llegar a crear adicción, ¿vale? Ojo. Esta no me la esperaba. No. Es que, a ver, esto que parece tontería, ¿vale? Yo es algo que por desgracia he experimentado, ¿vale? Y creo que muchas personas, cuando vaya hablando a lo largo del podcast, creo que mucha gente se sentirá identificada con esa sensación, como digo yo, de para ser persona requieres de cafeína, ¿vale? O sea, tú levantarte por la mañana y tomarte un café lo ves como algo completamente normal, pero, sin embargo, en el momento en el que te dicen no puedes tomar un café con cafeína, es como, pues no me voy a despertar. Ya empiezas a tener cierta dependencia por un estimulante para poder empezar tu día a día. ¿Que lo tenemos muy normalizado? Sí. ¿Que el café mueve muchos millones a nivel mundial? También. ¿Que te van a prohibir la cafeína? Ni de palo. O sea, es así. No te van a prohibir la cafeína porque si no tendrían que prohibir todo el café que no sea descafeinado, ¿vale? Entonces es algo que es inviable en el largo plazo. Pero bueno, no por ello es inocuo, ¿vale? O sea, me refiero, algo que quiero dejar claro antes de empezar con todos los estimulantes,
es que cualquier estimulante puede ser un problema dependiendo de la dosis. Punto. Dejando eso claro, ahí ya dependerá en qué dosis se utilicen las cosas para objetivos concretos y que eso tenga la mayor inocuidad en tu organismo. Está claro que tú te puedes tomar 200 miligramos de cafeína, vas a entrenar, puedes notar efectos ergogénicos y no notar ningún efecto secundario. Perfecto, te hace una dosis segura. Pero esto mismo que digo, también lo hay con otro tipo de estimulantes que a lo mejor luego han sido prohibidos precisamente por un mal uso, ¿vale? Y es un poco el problema de estos estimulantes que en determinados momentos han sido legales y luego han pasado a ser de carácter ilegal, ¿vale? Bueno, pero es que incluso la cafeína me suena que en el 2003 o por ahí estuvo ilegal. Sí, estuvo prohibida por la Agencia Mundial Antidopaje, pero claro, una cosa es que esté prohibida en el ámbito del dopaje y otra cosa es que no se pueda consumir en el día a día. O sea, al final... pero Xavi, ya no es nati. Ya no claro, es. claro, no, sí, a ver, si te pones ultra mega purista y tal, ya, sí, vamos, ya has dejado tu naturalidad a la altura del betún. Por esa Ya razón. ves. Ya ves. O sea, son cosas que tampoco tienen mucho sentido, ¿vale? Pero bueno, al final, sí, daría para entrar, pero no vamos a entrar en ello de qué sería nati, qué no sería nati, porque daría para otro podcast. Sí. Que puede... puede ser que por ahí haya ido el otro que hemos grabado. Sí, son temas morales, ¿vale? Al final, yo siempre diré lo mismo, o sea, al final, alguna persona se considera natural o no se considera natural, más allá de lo que puede ser frente a una determinada situación, lo que te digo, un tema de deportivo, ¿no? Creo que al final tiene que ir mucho en la persona y él que haga lo que le dé la gana, o sea, es así, claro, o sea, si alguien sale de fiesta y se mete una raya de cocaína, no sería natural por esa regla 3, porque es algo que está prohibido dentro del ámbito del deporte. ¿Y qué pasa? ¿Cuánta gente que compite supuestamente natural no ha hecho uso en determinados momentos de fiesta de drogas recreativas? ¿Y qué pasa? Por eso no es natural, es que es una tontería en el fondo, pero bueno, no pasa nada. Pues Edu, si quieres voy a comenzar hablando de estos estimulantes un poco alegales, ¿vale? Sí. Y voy a comenzar hablando, me voy a remontar a mis años, a mis últimos años. Espera un segundo, Xavi, porque entiendo que estimulantes legales, aparte de la cafeína, hay. Bueno, hay, claro, más. A ver, estimulantes legales dentro de la, aparte de la cafeína. A ver, lo podrías considerar legales, pero al final el efecto estimulante que puede llegar a tener es muy bajo, ¿vale? Porque por estructura molecular te podría decir que, por ejemplo, sin ir más lejos, la sinefrina, ¿vale? Que ahora hoy en día está muy de moda, estructuralmente tiene es una molécula muy similar a otras moléculas con carácter estimulante en la habladuría popular, ¿vale? O sea, al final el problema es que cuando hablamos de estimulantes nos referimos siempre a efectos fisiológicos, pero en realidad como soy bioquímico, siempre lo veo desde un punto de vista más estructural, ¿vale? Entonces, al final, una molécula que tenga una estructura molecular muy similar a la que puede tener la anfetamina, la efedrina, etcétera, pues lógicamente se podría catalogar dentro de este ámbito, independientemente de que tenga o no efectos estimulantes a nivel del sistema nervioso, porque sí que tiene efectos a nivel del sistema nervioso simpático o puede tener distintos vamos a decir, impactos, vamos a decir, a nivel corporal, ¿vale? Entonces, bueno, sí que los hay, ¿vale? Pero bueno, son, vamos a decir, una minoría aparentemente. Y ya veréis por qué digo lo de aparentemente, ¿vale? Sí, porque, bueno, todo esto es un poco más denso de lo que parece. Entonces, bueno, yo me voy a remontar un poco al año 2011, ¿vale? En aquel entonces, la empresa de USP Labs, que era una empresa de suplementación deportiva, sacó un producto al mercado que era el famoso Jack 3D, ¿vale? Ah, sí. Que era un preentreno que peculiarmente yo no conozco a nadie que lo haya probado y no haya dicho que eso era realmente una bomba, ¿vale? Porque podríamos remontarnos todavía incluso más atrás, ¿vale? A cuando se vendía Ephedra vulgaris, ¿vale? Que era una planta que contiene efedrina dentro de su composición. Pero ya nos estaríamos remontando al año 2000 muy poco y yo no lo cogí ese tramo, ¿vale? Entonces, prefiero remontarme a lo que yo he conocido y lo que realmente, pues bueno, a mí me ha tocado vivirlo de primera mano. Este preentreno, ¿vale? Los efectos eran increíbles. O sea, me refiero, yo no he probado otro preentreno igual y he probado multitud de preentrenos, ¿vale? Era un preentreno que a nivel de formulación era una formulación muy simple, pero tenía dos cosas interesantes, ¿vale? Uno, el extracto de geranio, ¿vale? Que el extracto de geranio contiene un estimulante a día de hoy prohibido, pero en aquel entonces era legal, que era la 1,3-dimetilamina, las siglas DMAA y cafeína. Vale, mire, fíjate, no sabía que era esa planta. ¿De dónde salía? Pero sí sabía esas siglas y las conocía. Y cafeína, ¿vale? Entonces, a lo mejor consumido la dimetilamilamina por sí sola tiene un efecto que, bueno, no es malo, pero vamos a decir, no es el idóneo.
en combinación con cafeína, prácticamente cualquier estimulante sinergiza el efecto, ¿vale? O sea, la cafeína, más allá del efecto que tiene de por sí sobre el sistema nervioso, ¿vale? Como bloqueador de los receptores de la adenosina en el cerebro, tiene un efecto que es poco hablado, pero que realmente a mí es el que más siempre me ha interesado desde el punto de vista de la química. Porque es que, lo que digo, agoniza o sinergiza, mejor dicho, cualquier efecto de cualquier otro estimulante, ¿vale? Porque es inhibidor de la fosfodiesterasa, ¿vale? Una enzima que se encarga de, como digo yo, de regular, por decirlo de algún modo, la acción de los estimulantes que tú consumas, ¿vale? O sea, si tú, por ejemplo, consumes anfetamina, tienes un efecto. Si consumes anfetamina con cafeína, el efecto se sinergiza, ¿vale? Entonces, muchas veces puedes no tener que recurrir a incluir tanta cantidad del estimulante primario si metes cafeína como estimulante secundario, ¿vale? Bueno, los efectos eran brutales, ¿vale? O sea, los efectos te hacían ir, como digo yo, en la nube de Goku, ¿vale? Pero tenía una cosa negativa, que después del entrenamiento estabas desguazado. Esto que parece algo bastante anecdótico, ¿vale? En realidad, llega ese momento en el que deseas ese cansancio para poder descansar bien. O sea, muchas veces siempre hablamos de que los estimulantes producen somnolencia, no te dejan dormir, etcétera, pero llevar un entrenamiento muy al límite gracias al consumo de ciertos estimulantes de efecto agudo, ¿vale? Durante determinadas horas, si no están muy cercanas al horario de meterte en la cama, pueden ser, vamos a decir, incluso beneficiosos para estar tan cansado de poder descansar. O sea, de hecho, yo he tenido temporadas de mi vida en las que precisamente tenía que hacer uso de determinadas cantidades de cafeína para luego poder conciliar bien el sueño a la noche, para llegar a ese pico de estimulación durante el día y que luego, durante la noche, pues lógicamente mi cuerpo tenga que volver a... De manera estratégica. Sí, de manera estratégica, sí, un poco buscado, lógicamente, porque siempre era como entreno al mediodía, consumo cafeína al mediodía, el día que no consumo cafeína porque a lo mejor no entreno, me meto en la cama y no descanso. No duermo, no me cuesta dormirme. ¿Vale? Entonces, sin embargo, veías que con la cafeína dormías. O sea, es un poco anecdótico, ¿no? O sea, no es por la cafeína en sí, sino por el efecto secundario de la cafeína, por decirlo de algún modo. O sea, esto es una montaña rusa, todo lo que sube baja, ¿vale? Claro, ¿qué pasa? Que a lo poco tiempo de salir el Jack 3D, estamos hablando un par de años después, prohibieron la molécula, ¿vale? ¿Por qué? Porque se empezó a ver estudios de caso de personas, creo que fue militares en concreto en esta ocasión, en el que por el consumo de la dimetilamilamina, pues hubo ciertos efectos secundarios a nivel de hipertensión, taquicardias, etcétera. Pues bueno, como pasa con casi todos los estimulantes, que pues bueno, simplemente las autoridades en este caso hacen un poco de relación coste-beneficio y dicen, ¿para qué vamos a tener un estimulante con esas características cuando puede haber gente que pueda sufrir esto? Pues nada, pumba. Se zumba y se va todo fuera. ¿Qué pasa? Que muchos productos habían salido en aquel entonces con dimetilamilamina. Entonces, la mayoría de preentrenos o quemagrasas estaban funcionando muy bien gracias a esta molécula. ¿Qué pasa? Que aquí siempre es un poquito el juego del gato y el ratón, ¿vale? Entonces, dentro de lo que es el apartado legal o ilegal o como lo quieras llamar, o sea, la Agencia Mundial Antidopaje, por desgracia, no puede cerrar un grupo de moléculas porque le dé la gana, sino tiene que ir cribando molécula por molécula, claro. Las moléculas son muy fácilmente modificables, ¿vale? O sea, las moléculas al final, vamos a decir, son como un árbol, ¿vale? Con un montón de ramas. Y al final, cuando a ti te prohíben algo, es un árbol con una determinada ramas, una estructura concreta. Pero claro, si tú vas y podas ese árbol ya te pasa el control de antidopaje. Entonces, es un poco lo que se ha hecho a partir de ese entonces. He puesto ese ejemplo, que a lo mejor no sé si se entiende bien, pero bueno, al final, con pequeñas modificaciones en una molécula supuestamente ilegal, se puede conseguir una molécula legal y perfectamente válida, incluso más potente, ¿vale? Entonces, fue un poco lo que se intentó buscar a partir de la prohibición de la dimetilamilamina. Entonces, surgió años después, ¿vale? El AMP citrato, o también llamado dimetilbutilamina, ¿vale? Con las siglas DMBA. Ese no me suena, tío. Vale, ese fue un preentreno que en realidad duró poco tiempo. O sea, fue un estimulante que duró poquito tiempo, ¿vale? Porque en realidad sus efectos es una puta mierda, hablando mal y claro, ¿vale? Sí, hombre, claro, y más después de haber probado el otro. Claro. O sea, me refiero que al final era una auténtica porquería. Entonces, yo personalmente lo probé varias veces y a mí, yo no notaba los efectos similares a lo que podía ser con la dimetilamilamina, ¿vale? Entonces, bueno, yo creo que fue algo que fue cayéndose en el desuso. Y de hecho creo que también está prohibido, ¿vale? No te podría decir, porque también he perdido un poco la onda de justamente de estos estimulantes así un poco en el limbo a legal, porque el que me interesaba realmente era el que me interesaba y luego ya los demás que han salido pues no han sido, vamos a decir, muy, muy novedosos. ¿Qué pasa? Que a la vez que salió esta molécula, yo recuerdo un producto que compré que era el Craze de la empresa Driven Sport, que lo compré a Inglaterra, que ahí siempre son un poquito más laxos con el tema de
de conseguir moléculas un poquito raras, ahora mismo también con SARMs y tal, todo en Inglaterra se puede conseguir un poquito de todo. Y este preentreno, ¿vale? Yo me acuerdo que yo leí la estructura molecular que llevaba extracto de dendrobium o algo así era. Y mirando por las bases de datos, había un estimulante que contenía esta planta, que era, al loro con el nombre, dietilfeniletilamina, ¿vale? Puesto sobre el papel, ¿vale? Es una molécula que es similar a la metanfetamina, solamente que en lugar de tener grupos metilo, tiene grupos etilo, ¿vale? Claro, los efectos de esta molécula, yo posiblemente haya sido de los estimulantes para el deporte que más, vamos a decir, características similares tienen a las drogas recreativas tipo el éxtasis y cosas por el estilo, ¿vale? O al cristal. Entonces, me refiero, era un estimulante muy raro porque te quitaba mucho el apetito. O sea, yo de hecho lo estaba utilizando en volumen, a mí me cortó el apetito de golpe, o sea, pero lo que es no tener apetito. El efecto estimulante era de estar en vigilia, pero una estimulación muy similar a una droga recreativa, o sea, no era un efecto, vamos a decir, tan focus, ¿vale? Un efecto un poco raro, vamos a decir, ¿vale? Entonces, bueno, yo lo tomé un par de veces y tal, y no me gustó mucho, y luego también esa molécula también la prohibieron. Unido a este intervalo de tiempo, empezaron a surgir algunas variedades de preentrenos bastante interesantes, que lo que hacían era hacer un multiingrediente de estimulantes, random, completamente, y a ver qué pasaba. Claro, eso tenía un problema porque tú si al final dices, bueno, yo tengo cafeína, vale, y tú controlas la dosis de cafeína de 200 miligramos, 500 miligramos, 750 miligramos, lo que sea, pues tú controlas eso, ¿vale? O dices, voy a meter una pastilla de cafeína con una pastilla de dimetilamina, vale, perfecto, pues tú lo controlas. Pero cuando te mete un multiingrediente, que vete a saber cómo está mezclado, y encima te meten cafeína, yohimbina, norcoclaurina, ordenina, no sé qué, te empiezan a meter un montón de cosas, vamos a decir, un poco random y a ver qué efectos tiene. Claro, los efectos pueden llegar a ser súper raros. Y yo recuerdo en ese intervalo de tiempo que empezaron a surgir moléculas interesantes sobre el papel, pero que luego a nivel de efectos no eran muy allá. Una de ellas era la igenamina, o también llamada norcoclaurina, que era una molécula que en esencia tenía efectos muy similares a cualquier broncodilatador, o sea, un beta-2 agonista, pero tenía un pequeño hándicap, que tenía un efecto agudo muy rápido, pero luego no tenía mayor efecto. O sea, en realidad tampoco era una molécula muy interesante. Y de hecho creo que la igenamina luego la prohibieron posteriormente. Joder, Sí, lo prohíben todo. y desconozco el porqué, te lo digo en serio, juraría que está prohibida, pero desconozco el porqué, porque tenía un efecto que era muy, muy light, o sea, me refiero, yo soy asmático, ¿vale? Y lógicamente, pues ese tipo de cosas sí que notas que realmente, pues, te inducen a que tengas un entrenamiento más próspero, ¿vale? Sobre todo, yo qué sé, si a lo mejor haces práctica deportiva tipo CrossFit o cosas por el estilo, pero ya te digo, los efectos eran bastante anecdóticos. ¿Qué ocurre? Que, por ejemplo, yo recuerdo un preentreno que era el Razor 8, que llevaba mezcla de yohimbina con cafeína, con ordenina y con ingenamina. Y yo, las sensaciones más raras que he podido llegar a tener en mi vida, ¿vale? Porque era una sensación como de estimulación, pero a la vez de dolor de cabeza, pero a la vez, o sea, una cosa muy rara, porque al final estabas metiendo 50 cosas a la vez. O sea, por eso, por un lado, estás metiendo un estimulante del sistema nervioso central como es la cafeína, que a su vez inhibe la fosfodiesterasa, que a su vez la yohimbina inhibe, o sea, antagoniza los receptores alfa-2. Por otro lado, metes un beta-agonista tipo 2, como es la ingenamina. Y por otro lado, metes un inhibidor de la MAO, de la monoaminoxidasa, o sea, una enzima que se encarga precisamente de degradar el exceso de neurotransmisores de tu cerebro, ¿vale? Que era la ordenina. Entonces, era como una especie de pack muy raro, ¿vale? Que al final te producía unos efectos súper raros en la cabeza y era una puta mierda, hablando claro y mal, ¿vale? Claro, todo esto yo luego lo he ido probando por separado. O sea, yo he tenido ordenina a pelo, he tenido ingenamina a pelo y he ido probando las cosas. La ordenina era una cosa un poco rara, ¿vale? Porque actuaba muy similar a cualquier inhibidor de la MAO, ¿vale? O sea, hay muchos productos antidepresivos, ¿vale? Que lo que hacen es inhibir una enzima, que son inhibidores de la MAO, de la monoaminoxidasa, ¿vale? Pues esta molécula tenía ese efecto, ¿vale? Entonces tú podías consumir, por ejemplo, cafeína, ¿vale? Y el exceso de noradrenalina que podría quedar en el organismo, que tu cuerpo debería de degradarlo, se mantenía alto más tiempo, precisamente porque metías un inhibidor de ese enzima, ¿vale? Entonces, bueno, era, vamos a decir, una forma sencilla de hacer que un café normal podría ser un mega café, para que nos entendamos, ¿vale?
Pero sinceramente, creo que llega un momento en el que ese tipo de estimulantes tampoco son algo muy provechosos de cara a la práctica deportiva, al menos desde mi punto de vista, ¿vale? Porque al final, durante la práctica deportiva, habría que hilar muy fino de qué es lo que buscas. Si al final lo que buscas es estar como una especie de nube, pues sinceramente no creo que sea lo más idóneo para estar en un ámbito de rendimiento, ¿vale? Al final es algo, te interesa algo que realmente te mejore la ergogemia. Claro, ¿qué ocurre? Que todas estas moléculas al final, o por una de dos, o te las van prohibiendo, o te las van de algún modo parcheando, ¿vale? Entonces, las empresas de suplementos siempre están un poquito por delante, ¿no? Siempre buscando opciones nuevas, ¿vale? Y ahí es donde surgen, vamos a decir, otro tipo de moléculas parecidas, ¿vale? Como puede ser, por ejemplo, el dimetilaminoctano, el DMHA, ¿vale? Eso también es poco conocido. Yo, de hecho, lo probé en su momento y no me gustó mucho sus efectos. O sea, es que al final, como digo yo, no he conocido una molécula a partir de la dimetilamilamina que realmente hayan sacado y se haya obtenido mejores resultados que con la molécula anterior, ¿vale? Porque eso es algo que puede pasar en ciencia. O sea, por ejemplo, con los nootrópicos pasó que el primer nootrópico así que sacaron potente fue el pirazepam, ¿vale? Y luego salieron otros pirazepam, o sea, otros racepanes, ¿vale? Que por pequeñas modificaciones eran mucho mejor que el anterior, ¿vale? Sin embargo, esto con la dimetilamilamina pues no ocurrió, ¿vale? No ocurrió precisamente porque ya existía la anfetamina, existía la metanfetamina y existían, vamos a decir, un montón de moléculas que ya se estaban utilizando previamente. Entonces, o sea, te ibas quedando como sin hueco para poder hacer modificaciones en la molécula, ¿no? Pero bueno, sí que surgió uno que nuestra puta mierda, hablando mal y claro, que habrá gente que la haya tomado porque el marketing era muy bueno, pero es una porquería. Que era una planta que era Eria jarensis, ¿vale? Y esta planta tenía un estimulante, una molécula que era, espera que me acuerde, dimetil, fenil, dimetil, feniletilamina. Eso es, dimetil, feniletilamina, eso es. Era una molécula muy parecida a la del Craze, ¿vale? Que he comentado anteriormente, solamente que uno de los radicales, en lugar de tenerlos etilados, lo tenía metilado, ¿vale? O sea que en apariencia podrías decir, coño, realmente esto tendría que hacer más efectos. Pues no, los efectos son una mierda. ¿Cómo se llamaba ese? Que ha dicho del marketing llama la atención. Craze. Ah, no, lo del marketing, Eria jarensis es la planta. No, pero me refiero el producto en sí cuando se vendía. Ah, yo es que siempre iba por la molécula, entonces no sabría decir. O sea, va. yo sé que había preentrenos que lo tenían, pero ahora mismo no se sabría decir ninguno. No me acuerdo ya de ellos, ¿vale? Yo, de hecho, me acuerdo que probé el extracto de la planta directamente en dosis súper altas, ¿vale? Para, lógicamente, alcanzar unos niveles decentes de la molécula esta. Y nada. Y luego también lo he hablado con más gente y tal, y no. Y en el papel ya te digo, luego a nivel de investigación y tal, no se han visto datos interesantes, ¿vale? Xavi, mamadísimo, que se note que Xavi es bioquímico, que se nota un rato, ¿eh? Claro, como se sabe toda la molécula. Sí, un poquillo así. Y bueno, el tema es que a partir de ese entonces ya las moléculas están un poco parcheadas, ¿vale? O sea, me refiero, ya a partir de ese momento ha habido pocos estimulantes que realmente, o sea, el típico preentreno que digas, hostia, esto hace mucho efecto, ¿vale? Yo pienso que es también un poco por el efecto de las redes sociales, ¿vale? ¿Por qué digo esto? Porque en el año 2011-2012 realmente algo podía funcionar y se sabía en el círculo cerrado, en el círculo de los foros y cosas así. Hoy en día, si algo funciona muy, muy fuerte, enseguida sale alguien por las redes sociales hablando de ello y enseguida las autoridades te lo capan. Porque la gente, vamos a decir, la gente es gilipollas, hablando mal y claro, y la gente piensa que si 5 es bueno, 20 es mejor. Entonces, eso es un problema de los estimulantes, ¿vale? O sea, yo siempre diré lo mismo. O sea, a mí me dio rabia que prohibieran la dimetilaminamina porque la dimetilaminamina consumida en cantidades, vamos a decir, más lógicas, era un preentreno brutal. O sea, a nivel de efectos y en proporción de efectos secundarios, tampoco tenía grandes efectos secundarios. O sea, conozco gente con más efectos secundarios por haber hecho uso, por ejemplo, de algo que no está prohibido. O sea, me refiero, está considerado un fármaco, que es la efedrina, ¿vale? Que es, vamos a decir, como la molécula más similar a nivel de efectos que la dimetilamina. Conozco más gente que le haya dado a lo mejor una subida de tensión, taquicardias incómodas, etcétera, con la efedrina que con lo otro, ¿vale? ¿Por qué? Porque realmente la gente va a seguir haciendo el burro. O sea, si al final esto es como todo, lo que he dicho desde el principio del vídeo, que en la dosis está el veneno. Y cosas que en inicio pueden aparentemente ser muy inocuas, pueden llegar a hacerte verdaderas aberraciones, como puede ser la cafeína, o moléculas que inicialmente pueden ser muy agresivas, si las haces con más cabeza, pueden no ser tan agresivas y realmente que obtengas un beneficio, ¿vale? Claro, porque si te tomas 1 gramo de cafeína, seguramente no sea lo más inteligente. Efectivamente, o sea, a ver, y es que el problema es que tenemos muy normalizado, ¿vale? El consumo de bebidas estimulantes. O sea,
El otro día, por ejemplo, sin ir más lejos, en el evento que estuvimos, Edu, ¿cuánta gente había consumiendo Reig a morir? Y más si estaban gratis. Claro, o sea, la gente no es consciente, pero la gente se puede beber 1 litro de Reig, ¿vale? Que son al final 2 latas, y te estás metiendo para el pecho 320 miligramos de cafeína. A ver, yo por ejemplo, cuando en las competiciones sí me acerco cerca de 1 gramo, Uh, de cafeína. uh. Porque al final, si a lo mejor estoy allá, yo me levanto y, por ejemplo, yo soy de las personas que no me siento dependiente del café. Aparte, encima no me gusta el sabor, Ya, pero sí me mola los efectos que da. ya, Entonces, bueno, yo a sí mí es me verdad, ocurre lo mismo, ¿eh? claro, yo sí noto que podría ser persona, cuando has comentado, la persona, cuando notas que eres muy dependiente, es cuando te levantas y notas que si no tomas café no eres persona. Yo me levanto y si no tomo café soy igual de persona. Pero sí me mola ese efecto ergogénico. Y en las competiciones de Power, o puede ser el show que hicimos el otro día, el que estuvimos juntos, pues sí me acerco mucho a gramo o a saber. Porque al final, entre que te levantas y tomas un Rein, luego una pastilla de cafeína, luego que si antes de tirar el primer sentadilla te metes, luego antes del no sé cuánto, cuando te metes 1 gramo fácil, ¿eh? Sí, Y sí, ni te sí. enteras, ¿eh? Ni te enteras. Yo llegaba a hacer consumos, pero a reventar, ¿eh? O sea, pero a reventar en situaciones de entrenamiento, en situaciones de fiesta, o sea, a ver, yo ahora Mira, mismo, yo estoy aquí sentado, ¿vale? Y tengo 34 años, pero yo soy una persona que ha salido mucho de fiesta, mucho, ¿vale? O sea, yo siempre he sido bastante coco a la hora del estudio, ¿vale? Pero yo cuando salía de fiesta. Y he llegado a tener temporadas de mi vida en la que he estado muy, muy enganchado a la fiesta, con todo lo que conlleva la parte negativa de la fiesta. Creo que ya se entiende por demás los tiros. Entonces, creo que en ese sentido, creo que tengo bastante opinión como para poder decir lo que realmente he podido ver en mi círculo cercano, en mí mismo y en gente que, por desgracia, pues bueno, acabó muy jodida. El tema de notar los efectos de la propia cafeína, o sea, yo de hecho estoy contigo, Edu, que a mí el café no me gusta. O sea, yo el café le he hecho una cucharada de sucralosa, literalmente. O sea, a mí no me gusta el sabor de café, pero sí me gustan sus efectos. claro. O sea, yo, por ejemplo, yo ha habido temporadas de mi vida en las que era incapaz de ir a entrenar sin cafeína. Y yo no, o sea, y podía probar preentrenos, ¿no? O sea, la típica época de los Arnold Classic y así, me acuerdo que estaba todo el año tirando de muestras de preentreno, probando distintas cosas. Que al final es un poco siempre lo de siempre, ¿no? Cafeína con aroma, pero bueno, al final molaba esa sensación, ¿no? Un poco por hábito. Pero sí es cierto que o sea, yo por ejemplo, cuando las competiciones que hice en 2016, ¿vale? Que sí que me cogí un poco el toro, porque ahí me planteé competir, o sea, competíamos en mayo y la Semana Santa fue en abril, o sea, tenía 4 semanas. Nada. O sea, fue en plan, iba mi chica a competir y de repente digo yo, me dice Ainhoa, mi mujer, oye, que salto también y tal, que no estás mal. Y digo yo, tiene 83 kilos, tendría que bajar por unos 7 kilos. Y digo, venga, vamos para allá. Y claro, lógicamente, al final terminas abusando. Es curioso porque, o sea, yo he hecho uso de 1000 cosas, pero luego de cara a competir siempre era muy básico, porque siempre al final tiraba de cafeína. Y me acuerdo que esa temporada probé la yohimbina y a mí fue algo que no me gustó. O sea, yo de hecho, a mí cuando me pregunta la gente, ¿la yohimbina la recomiendas? Y digo, no. O sea, a mí no me gusta. O sea, me parece que relación coste-beneficio no sale a números, ¿vale? Ahora bien, que la gente luego... No yo pruebe. entiendo que una cosa Yo es me lo que... acuerdo, yo lo he probado, ¿eh? Yo lo he probado y digamos que depende. Había días que me sentaba mejor y me sentaba peor. Es que, tío, es una molécula un poco rara, ¿vale? Porque, joder, yo el primer efecto secundario que coño, para algunas personas le vendrá de puta madre, es sobre todo la relajación del esfínter anal, ¿vale? O sea, era tomártelo y yo notaba, sí, sí, y yo notaba que me entraban ganas de cagar a la primera de cambio. Sí, 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 es así. Y tiene un efecto. Yo, de hecho, me rayé la hostia porque decía, joder, tío, es que siempre que lo tomo, siempre me entran ganas de ir a cagar de la misma. Y, tío, y es que tiene un efecto sobre el esfínter anal. Te lo digo en serio, porque ¿Ah? fue un tema de receptores. Entonces, bueno, Sí. al antagonizarlos, pues ejercía ese efecto. Yo me Y acuerdo yo cuando me lo tomaba que había días que me dolía bastante, como que me mareaba, tío. ya. Y me Sí, sí, acuerdo de sí. en ese momento, estaba haciendo el TAFA en el 2015 o 16 y me pegó guapo, ¿eh? Me Sí, acuerdo. Y aparte, claro, te imagínate con todos los compañeros ahí, tú tiras en el suelo y es como... ya, Aparte, incluso diría que el primer día, pues seguramente, a ver, también te digo, seguramente me pasé de dosis, ¿eh? Pasé el primer ya. día. Y me Ya, sentó, vaya, horrible. yo, por ejemplo, en eso siempre he sido bastante comedido. O sea, ya, la yohimbina, no me digas el porqué, pero, por ejemplo, meterme megadosis de dimetilamina nunca me ha dado
respeto, mal hablando, ¿vale? O sea, no me ha dado miedo, vamos a decir, ni meterme megadosis de cafeína, pero sin embargo la yohimbina en el papel ya me daba miedo. Hostia. Porque, tío, ya un antagonista de los receptores alfa 2, yo ya decía, "Uf, acojona". No, a mí me acojonaba, ¿vale? Y bueno, yo ya te digo, fue la única vez que probé la yohimbina y no me moló mucho. Pero bueno, lo que te quiero decir es que esa temporada me acuerdo que las dosis de cafeína que usaba para entrenar, pero muy fácilmente, gramo 200, gramo 500, o sea, era una pasada. Claro, ¿qué pasa? Que, Vaya. como digo yo, al final, a ver, entrenaba 3 días a la semana, o sea, era cantidad, sí, pero te digo yo que en dosis acumulada a lo largo de la semana, que es algo que la gente no tiene en cuenta, en realidad tampoco era tanto, porque yo tomaba eso y se acabó. O sea, 1,5 gramos, 3 días a la semana, son 4,5 gramos a la semana. Y hay gente que hace un uso bastante más amplio entre todos los días de la semana. Sí, Entonces, es que bueno, ¿cuánta gente tiene normalizado tomarse 6 cafés al día? ¿O 7? por ejemplo. Entonces, bueno, ahí pude ver un poco lo que era el estar con megadosis de cafeína. Al final, el problema que tienes, ¿cuál es? Que cuando luego intentas bajar las cantidades, a no ser que te pase algo, que a mí me ocurrió, por ejemplo, yo me lesioné, ¿vale? O sea, a mí me pasó, o sea, esto que voy a contar, bueno, es una realidad, pero es así. A mí me pasó de estar haciendo una sentadilla y de repente, pum, va a pegarme un espasmo en los erectores de columna que yo pensaba que me había partido la espalda porque me crujió la espalda que me caía al suelo fulminado. Vino la ambulancia por mí y todo, me la llevaron al hospital. Joder. Sí, con la tablilla típica de esta de minusválido. Yo lo primero que hice fue mover los pies porque pensaba que me había partido la espalda. Tío puta. Y tú sabes lo que yo pensaba cuando estaban en la camilla, tumbado. Decía, a ver quién cojones duerme esta noche con 1,5 gramos de cafeína, sin haber entrenado. Eso era mi mayor miedo. Para que te hagas una idea, porque estaba con los ojos como platos. Y de hecho, esa noche me metieron de todo para dormir y no dormía. Pero claro, porque ya es que, a ver, el problema es lo que digo, son las dosis. Es que llegas a un momento en el que los efectos positivos, por decirlo de algún modo, no los encuentras en las moléculas y sí encuentras mucho los efectos negativos. Es el mayor de los problemas. Entonces, creo que hay que hacer un poco de conciencia de que ni lo bueno es bueno ni lo malo es malo. O sea, la gente al final normaliza que la cafeína es buena, entonces pueden abusar de ella todo lo que les dé la gana y en tiempo sin descansos y sin nada. Y sin embargo, en cuanto sale algo que está un poco en ese limbo a legal e ilegal, o bueno, si es ilegal ya ni te digo, ya enseguida la gente es como, ¡guau, dopado, esto, lo otro! Es como, tío, si es que en realidad, Ya. no sé, o sea, las cosas no son así, ¿sabes? O sea, me refiero, es lo que digo, que tire la primera piedra el primero que no haya consumido algo que esté prohibido por la Agencia Mundial Antidopaje. No hay nadie. Ya está. Ahí le he dejado caer lo de no hay nadie. No, es así, no hay nadie, o sea, no hay nadie. O sea, todo el mundo al final ha tomado algún jarabe para la tos, o sea, me refiero que al final todo el mundo, por tema de estimulantes, justamente no creo que haya nadie que pueda decir estoy 100% libre de pecado. Luego, tú, Xavi, ¿llegaste a probar el crack? No me refiero al crack pre-entreno, no la droga. O sea, lo he visto, ¿Sí? ¿vale? Pero no sé la formulación que llevaba. Yo sé que la sacaba, no sé qué llevaba. DMA lleva. Vale, entonces sí es el que digo yo. No lo llego a probar ese. No lo llego a probar. Pero sería muy parecido al que tú probaste, ¿no? Puede que sí o puede que no, porque el problema que tenía la dimetilamilamina es que incluso hubo un momento en el que volvieron a sacar dimetilamilamina, pero en lugar de 1,3 dimetilamina, sacaron 1,4 dimetilamina, ¿vale? O sea, en estructura por siglas era lo mismo porque era DNA, pero el radical en el cual se encontraba el metilo era distinto, ¿vale? Pues, entonces no sé cuál es. Pues fíjate, a ver, estoy buscándolo. Ya tengo curiosidad. Mira, a ver, porque lo ponía bien fácil. ¿Qué has dicho? ¿1? Es decir, 1,4, ¿no? 1,4 es el malo, por así decirlo. 1,4 sí, era la versión nueva, por decirlo de algún modo, que no tenía los mismos efectos que la 1,3. Joder. Pues no lo veo, tío. No veo dónde lo tiene eso. No sé, yo sí sé que hubo varias empresas que empezaron a sacar. A ver, empresas que yo también. Es que me sorprende. O sea, si hay algo que está prohibido, ¿cómo pueden comercializarlo, no? Claro, es que yo sí, ese sí lo he probado. Vale. Sí lo he probado. Y vaya, hace poco, rollo. Que yo tengo un mote, de hecho, de ese producto. Sí. Entonces, es lo que estamos hablando. ¿Cómo puede ser que lo prohíben? Y lo que iba a comentar tú, que lo comercialicen. Sí. De hecho, a mí me sorprende, porque yo he visto empresas en las que venden suplementos con estimulantes prohibidos
americanas, que dices tú, joder, ahí el control de la FDA es bastante fuerte. Y además allí como te pillen con este tipo de cosas, allí te meten purazo, o sea, que estás viendo un delito de la hostia. Y ya te digo, y lo venden y dices, no sé, es que hay cosas que se salen de madre, ¿sabes? O sea, ya te digo, o sea, pero de todas formas, o sea, el tema de los estimulantes, al ser moléculas que son tan baratas de hacer, en realidad, por internet, o sea, se pueden llegar a conseguir cosas verdaderamente llamativas, vamos a decir, ¿vale? De este campo. ¿Pero tú crees que, por ejemplo, ese primer preentreno que a ti te gustó tanto, no puedes volver a encontrarlo? Yo creo que sí se podría volver a encontrar. O sea, a lo mejor no justamente el preentreno, me refiero con los aromas y todo, o sea, lo que es la formulación del preentreno, pero que las moléculas interesantes, sí, hombre, claro, eso se puede conseguir, claro que se puede conseguir. Sí, eso se puede conseguir seguro. Vamos, al igual que se puede conseguir casi de todo en esta vida. Ya. ¿Te imaginas que ahora alguien escucha este podcast, es también bioquímico y empieza a comprarlo, lo mezcla y lo vende en su casa? Pues ríete, pero vamos, tampoco me sorprendería, ¿sabes? Porque tampoco es algo tan difícil, ¿sabes? O sea, yo, de hecho, por ejemplo, o sea, de hecho, mira, es curioso, pero yo, para la primera empresa que trabajé de suplementación deportiva, que fue ProNutrition, yo conocí esa empresa porque, de hecho, en aquel entonces, estoy hablando año 2012, ¿vale? Hostia. Que estaba todavía permitido el producto. ¿Ya tú en el 2012 estabas de formulador? Porque bueno, no lo he No. dicho, pero Xavi... Ah, vale. Pues, no lo he comentado, pero Xavi está dentro de la formulación de nuevos productos. De Fulgas. Sí, pues ProNutrition, que es la empresa, vamos a decir, anexa a Fulgas, ¿vale? O sea, ahora mismo son del mismo dueño, pero en aquel entonces era otro dueño. Yo conocí esa empresa como usuario, ¿vale? Porque precisamente vendía dimetilamina de una marca que era Fusion Supplement, me acuerdo, que de hecho tendré el bote todavía por ahí, que lo vendían en powder, o sea, lo vendían en cápsulas y lo vendían también en polvo. Y yo conocí esa empresa porque lo vendían en aquel entonces. ¿Qué pasa? Que todavía cuando eso estaba permitido. Es la realidad. Claro, lo que pasa es que luego eso lo prohibieron y ya se acabó el chollo. De hecho, ProNutrition, para que quede en acta, tenía un producto que se llama ProE3D, ¿vale? Pero que esto es viejísimo. Y yo me acuerdo cuando yo me puse a trabajar en ProNutrition, que hablando con el antiguo dueño, le decía, tío, ¿no podríamos aunque sea hacer unos botes para nosotros? Sí, te lo juro, tío. Y me decía, ¿qué va, tío? O sea, porque era un producto, tío, que se hacía en Estados Unidos y no... Y claro, ya estaba prohibido, ya no se podía, tío. Y nada, nos enseñaron otras moléculas y tal, que en aquel entonces había, pero es que no era lo mismo, tío. Al final, como digo yo, era intentar buscar unos efectos, al final buscando otras moléculas que intentabas buscar sus efectos de forma aditiva, pero que no te iban a dar a lo mejor esos resultados, ni mucho menos. Y luego, Xavi, ¿tú crees? Bueno, claro, habrá sido así. Pero el hecho de que hayan sido ilegales cuando en principio se formulaban, ¿es por ese efecto secundario de la gente que le daba o qué? Sí, o sea, me refiero, al final el problema de esto es que queremos bueno, bonito, barato, ¿vale? Entonces, lo que te digo, un preentreno que funciona es cojonudo. El problema es que al ser... A ver, pero esto ocurre también con los fármacos, o sea, esto es como todo. Al final una cosa es la posología que te puede marcar el médico de que te tomes o el fabricante, la posología que te dice que te consumas de un complemento alimenticio, pero luego tú en tu casa haces lo que te dé la gana. Entonces, habrá gente, seguramente, o sea, si tú te pones a leer estudios de caso, de cosas raras en PubMed o en cualquier base de datos de ámbito de investigación, seguramente vas a encontrar cosas que dices tú, tío, pero ¿quién se come, yo qué sé, imagínate, 5 kilos de brócoli al día, por decirte algo? Pues claro, lógicamente, 5 kilos de brócoli al día, yo qué sé, a lo mejor te produce una litis renal, yo qué sé, o sea, cosas por el estilo. O sea, de hecho, bueno, esto que comentabas sobre la litis renal, creo que de hecho había un estudio de caso de una cosa parecida, ¿vale? O sea, que había hace años. Entonces, ¿qué quiero decir con esto? Que al final, el decir que algo bueno es malo, ¿vale? Es algo bastante más amplio, porque siempre va a quedar un poco en la parte personal. O sea, algo que supuestamente la EFSA, que es la Agencia Europea de Seguridad Alimentaria, dice, no, esto es seguro. Bueno, es seguro en dosis normales, ¿vale? O sea, creo que aquí todos somos ya mayorcitos como para saber que si tú bebes al día 20 litros de agua, seguramente termines petando el riñón. O sea, pues esto es algo parecido solamente que con los estimulantes. Lo que pasa es que los estimulantes, al estar dosificados en cantidades de miligramos, es muy fácil pasarte, ¿vale? Y yo me acuerdo todavía cuando había empresas de suplementación deportiva que, por ejemplo, vendían la cafeína en polvo. Y claro, venían sin dosificador, porque es que... Bueno, o sea, y malísima. Y malísima. Sabía malísima. Tómatela. Claro, pero bueno, ¿y cuánta gente habrá habido? Es que te lo digo porque yo la Joinvina
era así, era en polvo. En polvo. Y eso, mira, era un suplicio, tío. Te lo tomabas porque al final es verdad que cuando estás más centrado en competir o tal, es como para adelante, ¿sabes? Te da igual. Esto me ayuda, pues para adelante. Sí. Pero Sí, eso era imbebible, vaya. Te daban ganas de matarte. Efectivamente. O sea, yo me recuerdo a la cafeína en polvo hablando con gente que te decía, joder, ¿cómo te lo dosificas? A ver, yo algo, o sea, como químico, lo primero que te dicen cuando entras en un laboratorio es utilizar una balanza de precisión, que es una tontería, ¿vale? Es decir, igual que un peso, solamente que es una tanita más pequeña en la que puedes calcular las cosas de una forma un poco más milimétrica, por decirlo de algún modo, ¿no? Entonces, yo siempre pesaba las cosas en una balanza de precisión que tenía en mi casa. Pero la gente cogía el cazo de los BCAAs, que en aquel entonces estaban muy de moda, y venga, y cafeína. Y claro, y no te das cuenta que a lo mejor te están metiendo gramos, de 3 gramos, ¿sabes? De cafeína. Entonces, claro, la gente flipaba, ¿sabes? Y eso mismo ocurre con los estimulantes normales. O sea, con los estimulantes normales me refiero, los estimulantes que ha habido a lo largo de la historia dentro del ámbito deportivo, que la gente los ha utilizado sin ningún tipo de control. Entonces, claro, surgían ese tipo de efectos secundarios que cuando se reportaban por parte de las autoridades, pues la recomendación, ¿cuál era? Quitarlos. Porque al final no... ¿Para qué van a tener algo que en realidad tampoco te da más beneficios, ¿no? Es un poco, Claro, es un pero poco el entonces, tema. Xavi, el hecho Dime. de, como pasa ahora, es como que todos los preentrenos, su base es la cafeína. Sí. Si, por ejemplo, si metiéramos los que eran ilegales, si quitamos la parte de la cafeína, como que se quedaba a medio gas, por así decirlo, o seguían siendo potentes. Hombre, pues yo personalmente, a ver, se quedarían a medio gas seguro, eso ya te lo digo. Y aparte, tendrías que meter como para, vamos a decir, como para alcanzar los efectos que se conseguían con la adición de las dos moléculas, seguramente tendrías que meter más cantidad del estimulante, vamos a decir, hardcore, y seguramente metiendo más cantidad del estimulante hardcore ocasionarías más efectos secundarios, ¿vale? Entonces, ese es un poco el tema. Que a ti te interesa tener efectos, pero que no por encima de cierto punto, porque una molécula, yo siempre digo lo mismo, esto es como los esteroides, ¿vale? Cuando se habla del receptor androgénico, el receptor esterogénico, etc. A ver, en realidad, casi cualquier molécula esteroidea tiene adherencia por cualquier receptor que pueda, o sea, de cualquier molécula esteroidea tiene adherencia por cualquier receptor que pueda unirse un esteroide, ¿vale? Es cierto que tiene afinidad más por unos receptores o por otros, pero tú cuando metes algo en dosis ultramasivas, es que se va a unir a todo. Y ahí surgen los efectos secundarios. ¿Vale? O sea, ese es uno de los problemas muchas veces en el ámbito de la ciencia. Que al final, el que tú digas, no, bueno, esta molécula se une principalmente a este receptor, ya. Pero si tú, por ejemplo, metes de repente unas cantidades inhumanas, por mera estadística vas a tener muchas probabilidades que aunque tenga una baja afinidad por otro receptor, al final se termine saturando ese receptor, ¿vale? Yo, por ejemplo, tuve una asignatura que era enzimología, que era todo el rato hablando de esto. Entonces, claro, ahí te das cuenta que realmente muchas veces cuando coges a lo mejor, yo qué sé, algunos estudios o cosas por el estilo, hay muchos casos que no se tienen en cuenta. Porque, claro, si tú utilizas unas dosis mega masivas, pues a lo mejor en ratones ves unas cosas, pero en humanos ves otras. Y encima, claro, luego la diferencia que tenemos entre humanos. O sea, me refiero, nosotros cuando hablamos de receptores, hablamos como una especie de cerradura, ¿vale? ¿Qué pasa? Que esa cerradura, a pesar de que con una llave podríamos abrir todas las cerraduras de las distintas personas, va a haber en determinadas personas que a lo mejor esa cerradura abre más fácil y en otras personas abre un poco más difícil. Y eso se llama genética, por decirlo de algún modo. Aparte de otras cosas que pueda haber, ambientales, ¿vale? Pues, por ejemplo, el fumar, no fumar, el beber alcohol, no beber alcohol. O sea, hay cosas que pueden afectar a este tipo de receptores. Entonces, claro, metes de repente tú un cóctel de estimulantes en una persona concreta con unas cantidades concretas, la teoría es una cosa, pero luego la práctica es otra, ¿vale? Entonces, ahí Claro, es donde... eso es lo que estábamos hablando todo el rato de la evidencia, que al final, entiendo, cuando sacaron esos preentrenos con el DMA, sí. Lo estudiarían, había evidencia científica, pero claro, no cuentas que a lo mejor te tomas el DMA, lo mezclas con alcohol, a la vez a lo mejor te metes también una raya, a lo mejor no sé qué, y es como, te metéis un cóctel, una bomba. De hecho, algo que también era muy utilizado en aquel entonces, por gente que consumía drogas recreativas, era comprarse un bote de Jack 3 entre 4 colegas, mezclarlo con, imagínate, vodka, incluso con agua, mezclarlo porque tenía un aroma, lo mezclaban todos, se lo tomaban y era una anfetamina barata. Y ya está. Y anchas Castilla, ¿sabes? O sea, me refiero. Te habías salido la noche por 4 duros, en lugar de haberte cogido cualquier porquería que te iban a vender, sabía lo que estabas tomando, entre comillas, y ya tenías la noche hecha a nivel de droga recreativa.
y hacía Claro, efecto. estaba bien tirada, ¿eh? Sí, claro, estaba Sí, bien. sí, estaba bien tirada. Sí. Sí, yo Vale. esa la he probado, ¿eh? O sea, por eso te lo digo. Claro, o sea, que sí, claro, al Y final. Xavi, es que una de las cosas que más me gustan de este podcast que estamos grabando y también por lo que quería traerte, era porque yo sabía que habías probado muchas cosas. Ibas a contar como esas anécdotas que Sí. molan, pero con su evidencia y a la vez que, tío, que te lo cuente una persona que la ha vivido mola mucho más. Y que a la Sí. vez, tío, te moja. Es una persona que te moja y no te calla. Sí, o sea, me refiero, creo que al final, hoy en día se ha normalizado mucho el que se pueda hablar públicamente ese tipo de cosas y ojalá yo en su día hubiese tenido a alguien que a lo mejor me habría podido dar opiniones de, ¿sabes? Al final esto es como todo. Está claro que la apología no es algo bueno, o sea, me refiero, el hacer que la gente piense que esto es inocuo no es algo bueno, pero sí creo que al final hay que darle, o sea, el conocimiento es poder, ¿vale? Y al final el que tú Claro, tengas cierto conocimiento sobre algo de una manera o de otra, ¿vale? Pues el cómo lo transmitas a las personas creo que puede ser importante de cara a que luego ellos tomen sus propias decisiones, está claro. O sea, aquí también podríamos hablar perfectamente por ejemplo, de algunos fármacos para el tema del desempeño, del rendimiento